Bien, buenas noches. Vamos a empezar entonces con esta tercera presentación dentro de lo que es este ciclo de charlas sobre la historia de la terapéutica bioracional. En esta oportunidad es el turno del ingeniero bielorruso George Slakowski y los investigadores y médicos Steven Kaali y William Lehman. Como siempre, antes de comenzar, contarles que estas presentaciones se dan dentro del marco del funcionamiento del Centro Terapéutico Holístico El Alquimista, que está ubicado aquí en la ciudad de Arica, en calle San Marcos 525. Tiene su propia página web, la que ustedes ven ahí en la imagen en pantalla, www.alquimista.cl. En esta misma página web ustedes encontrarán bastante más información para que puedan complementar los antecedentes que van recibiendo en cada una de estas presentaciones. Bien, entrando en materia entonces, contarles que George Slakowski es un ingeniero bielorruso radicado en Francia durante gran parte de su carrera. Probablemente el instrumento más conocido de Slakowski es el oscilador de ondas múltiples. Slakowski comienza sus primeros ensayos con plantas. Él inoculaba una bacteria en particular en las plantas, una bacteria que produce agallas. Las agallas son verdaderos tumores que crecen en troncos y tallos de las plantas. Una vez logrado esto, él separaba las plantas enfermas con agallas en dos grupos. A un grupo de plantas enfermas le ofrecía la terapia con el oscilador de ondas múltiples y al otro grupo de plantas enfermas no. Después de un tiempo le observaba que las plantas enfermas que habían recibido la terapia, sus agallas se secaban y se desprendían por completo de las plantas, y las plantas entonces quedaban sanas y podían seguir creciendo sin ninguna dificultad. Por otra parte, las plantas enfermas que no recibieron la terapia con el oscilador de ondas múltiples, sus agallas continuaron creciendo, las plantas continuaron debilitándose hasta que eventualmente morían. En las plantas que se curaron no hubo aquí ningún efecto colateral o dañino, ni para las plantas que se curaron, ni tampoco para las personas como el propio Slakowski, que trabajaban en el mismo laboratorio, todo lo cual indicaba que el procedimiento, además de eficaz, era seguro para los seres vivos. El siguiente paso fue entonces, con la colaboración de algunos médicos en Francia, instalar osciladores de ondas múltiples en algunos hospitales y centros asistenciales de aquel país, y entonces muchos pacientes comienzan a recibir el beneficio de esta terapia holística, no tóxica ni invasiva, en una diversidad de enfermedades, incluyendo el cáncer. Cuando estalla la Segunda Guerra Mundial, Slakowski se traslada a los Estados Unidos. Ahí la historia se repite y él finalmente instala osciladores de ondas múltiples en diversos hospitales y centros asistenciales de aquel país. Mismo caso, muchos pacientes comienzan a recibir el beneficio de esta terapia no convencional. Hasta que en 1942 Slakowski muere atropellado. En la edición de noviembre del 2012 de la revista Discovery Salud, que dicho sea de paso, la revista Discovery Salud es una prestigiosa revista española en materia de salud y vida sana, de aquellas amigas de la verdad, y en esta edición hay un completo artículo de la historia de Slakowski, sus descubrimientos, sus inventos, su filantropía. Hacia la parte final de este artículo, el autor dice: bueno, dice él, la verdad es que la muerte de Slakowski por atropello no hubiese levantado sospecha alguna, porque es un tipo de accidente que lamentablemente puede ocurrir, si no es por el hecho que, acto seguido a su muerte, comienzan a desaparecer sistemáticamente todos los osciladores de ondas múltiples de los hospitales en los Estados Unidos. Ya muy avanzado el siglo XX, en 1990 para ser específico, los investigadores y médicos Steven Kaali y William Lehman de la Escuela de Medicina Albert Einstein en los
Estados Unidos descubren que podían inactivar el virus del VIH-Sida aplicando una pequeñísima corriente a muestras de sangre infectadas con el virus del VIH. Realmente sus métodos eran dos. Un método consistía efectivamente en extraer cierto volumen de sangre desde un paciente infectado con el virus del VIH, y una vez fuera entonces aplicaban esta pequeñísima corriente a este volumen de sangre, lo cual desnaturalizaba al virus del VIH, y entonces una vez limpia reingresaban esta sangre al cuerpo del paciente. Y el segundo método era insertar un par de pequeñísimos electrodos en algún vaso sanguíneo del cuerpo del paciente, y una vez ahí, mismo caso, hacían pasar esta pequeñísima corriente, y entonces la sangre, al ir circulando por ese vaso sanguíneo, se iba limpiando de los virus del VIH-Sida. Este extraordinario descubrimiento apenas fue escuetamente anunciado en los Estados Unidos en 3 oportunidades. El primero de ellos en el Houston Post el 20 de marzo de 1990. El segundo en el medio Science News el 30 de marzo del mismo año. Y el tercero en la revista Longevity Magazine en la edición de diciembre de 1992. Aparte de estos 3 escuetos comunicados, nunca más vuelve a aparecer absolutamente nada en ningún tipo de medio de comunicación o divulgación acerca de este notable descubrimiento. Los conocedores de esta historia sienten de que el descubrimiento de Kaali y Lehman fue intencionalmente suprimido. Sin embargo, permanece un antecedente bastante duro, porque Kaali, hacia finales del año 91, somete a obtención de patente su invento para electrificar la sangre, y él, después de tan solo 9 meses de trámite, en el año 1992 obtiene finalmente la patente de su invento para electrificar la sangre e inactivar el virus del VIH-Sida. Dicen que inventos de esta naturaleza toman fácilmente 2 a 3 años en obtener la patente, porque uno tiene que probar ante los oficiales de la Oficina de Patentes del Gobierno de los Estados Unidos que el invento realmente funciona como uno dice que debería funcionar. Por tanto, el haberlo logrado en tan solo 9 meses apoya el hecho de que esto realmente funcionaba. Las patentes pueden ser públicamente revisadas. Uno puede ingresar al sitio web oficial de la Oficina de Patentes del Gobierno de los Estados Unidos y en la barra de búsqueda correspondiente ingresar el número asociado a esta patente, que es el que aparece ahí en pantalla destacada con la elipse en color rojo, 5139684, y se le van a desplegar los detalles y las características completas de este invento para electrificar la sangre e inactivar el virus del VIH-Sida. Bien, esta ha sido la charla del día de hoy, la tercera presentación dentro de esta historia, ¿no? Este ciclo de charlas de la historia de la terapéutica vibracional. El próximo día domingo vamos a estar hablando sobre otros 2 grandes personajes, Bob Beck y la doctora Hulda Clark, con sus aparatitos o instrumentos, el zapper, los platos de sapeo y las homeografías. Los espero entonces para el próximo día domingo, 23 de enero, a esta misma hora, por esta misma vía de streaming de Facebook. Y recuerden que, en todo caso, las presentaciones y charlas por esta vía, después estos videos quedan colgados en el perfil de Facebook para que cualquiera pueda verlos en el momento que estimen conveniente. Eso, chao, buenas noches.